Deuteronomio 28, 21. Recuerda que son muchos versículos que hablan acerca, estamos en el capítulo de las bendiciones y las maldiciones, o las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, son muchos versículos que están hablando acerca de las maldiciones. Prácticamente hasta el versículo 68 es donde vamos a estar trabajando o estudiando este asunto de las maldiciones. Y entonces pues hay mucho de qué hablar al respecto, y vamos a irlo viendo en partes, porque pues no podemos verlo así todo junto, pero vamos a irlo viendo en partes. Entonces el día de hoy nos toca la parte del versículo 21, o a partir del versículo 21 hasta el 46. Versículo 21 hasta el 46. Vamos a estudiar hoy esa parte. Deuteronomio 28, 21. Vamos a leerlo, te lo voy a leer todo y ahorita te voy a decir de qué se trata también. Deuteronomio 28, 21. Dice: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Vamos a orar. Padre Santísimo, pues aquí estamos, Señor, otra vez juntos, Padre, no solamente alabándote, Dios, dándote la gloria, pero también, Señor, sentados a tus pies. Y el día de hoy, Señor, pues tan solo venimos, Dios, así, sentados a tus pies, con un corazón, Señor, así tal cual lo traemos, Padre, pidiéndote, Señor, que hables tú a nuestras vidas, pidiéndote, Dios, que hables tú a nuestro corazón, Señor, porque, Padre, te necesitamos, porque, Señor, necesitamos tu dirección. Y Padre, nadie de los que estamos aquí, Señor, somos autosuficientes, Señor, ni hemos podido, Padre, con nuestras fuerzas salir adelante. Estamos aquí, Señor, porque te necesitamos y necesitamos tu palabra.
Gracias, Dios, por este día. Bendice a mis hermanos, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya te dije, son muchos versículos que hablan acerca de maldiciones. Puedes ver aquí no los vamos a estudiar todos paso por paso, pero déjame te digo algo. Todos estos versículos o todas estas maldiciones que vemos aquí, todas ellas fueron cumplidas en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, en el pueblo de Israel específicamente. Y cada una de esas cosas malas que precisamente tenían o Dios permitía en el pueblo de Israel, fueron por una sola cosa. Aunque aquí todavía estamos, antes de que pasen, fueron por una sola cosa. Y es donde quiero basarme yo. Porque bueno, no vamos a estudiar así como el versículo 27, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, ¿no? O sea, Egipto está bien lejos. O sea, ¿qué tenemos que ver con Egipto si está bien lejos, ¿no? Y hay muchas cosas que a lo mejor dices no tienen relación conmigo. Sin embargo, sí tienen un significado espiritual para nuestras vidas. Y vamos a basarnos, o voy a basar mi enseñanza, la enseñanza en el versículo 45 y en el versículo 46. Ahí es donde vamos a estar atendiendo la voz de Dios. Entonces, todo lo que tú ves allí, precisamente no podemos ir verificando cada versículo, en qué tiempo, de qué manera se cumplió, pero sí se cumplieron. No podemos ir a todos, pero sí podemos ir al asunto de por qué pasó. Y entonces identificar por qué pasó. No importa qué fue lo que pasó, pero sí podemos identificar y aprender por qué les pasó esto. O sea, no necesitamos saber si les pasó o no, porque sí les pasó, pero lo que tengo que aprender es qué fue lo que los llevó a eso. ¿Por qué llegaron a eso? ¿Por qué Dios permitió eso en eso? ¿O por qué Dios les mandó esto? Bueno, eso es de lo que yo quiero platicarte el día de hoy. Y bueno, entonces estos versículos terminan con algo específicamente. Y ese algo es el versículo 45, que dice: por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios. Y ese es precisamente el tema del cual hoy te quiero platicar. Por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios. La semana pasada estábamos platicando acerca del versículo 20, donde decía: todas estas cosas te acontecerán cuando me hayas puesto aparte o puesto a un lado por las cosas que tú haces. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de, no hemos atendido la voz de Jehová. Y mira, déjate platico. El pueblo de Israel estaba escuchando en este momento, ya sabes, todavía no pasaba, pero estaba escuchando las advertencias que Dios tenía para ellos por conducto de Moisés. O sea, Moisés les estaba diciendo: miren, Dios les está diciendo esto, Dios está diciendo aquello a todo el pueblo, y si ustedes no atienden a la voz de Dios, entonces todas estas cosas pueden llegar a pasar. O sea, imagínate, estamos así como estudiando y leyendo los versículos, y de lo único que habla son de cosas malas, ¿no? Y va a venir el añublo, y va a venir el atisis, y así como, ¿qué es eso? Bueno, son enfermedades específicamente de esa área del mundo que, por causa del calor, por causa de la resequedad, por causa del ardor, o sea, todo eso les podía llegar a pasar. Aquí las enfermedades son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, todo esto era una advertencia, o eran advertencias de Dios para el pueblo de Israel. Y sin embargo, podemos ver en el versículo 45, dice: si tú no atiendes la voz de Jehová tu Dios. Ya les dije, todas estas cosas llegaron a pasar en el pueblo de Israel, pero más adelante, no ahorita inmediatamente, con el paso del tiempo. Y la semana pasada platicamos algo de eso, de que el pecado lo que va a hacerte pensar es que no pasa nada. El pecado lo que va a hacerte pensar es que, pues quién sabe cuándo nos va a pasar. Pero el asunto es que pasa, ese es el punto. Pasa, y pasa porque la gente se confía. Ese es el engaño del pecado. Pero bueno, hoy venimos a este estudio. ¿Qué tan en serio nosotros tomamos las advertencias? Ahora viene para nosotros, o sea, la enseñanza para nosotros. El pueblo de Israel estaba escuchando esas advertencias, y como ya les platiqué, todas estas advertencias pues pasaron, o sea, realmente se cumplió todo esto. Pero para nosotros, ¿qué tan en serio tomamos las advertencias? Y desde la semana pasada platicamos de esto, ¿no? O sea, tú le dices a tu hijo: no te subas a ese árbol porque te vas a caer, y entonces se sube y se cae. Le dices a tu hijo: no agarres ese perro porque no es tuyo y si te va a morder, y entonces el niño dice: no pasa nada, y entonces el perro lo muerde. O sea, ¿qué tan en serio nosotros tomamos las advertencias?
Y hablamos de niños, y hablamos, vamos a decirlo así, de inocencia y tal vez en algún momento de ignorancia y de imprudencia, siendo niños, o de suma confianza, no están confiando demasiado. Pero nosotros como adultos, realmente, ¿qué tan en serio tomamos las advertencias? Realmente nosotros como adultos podemos decir, bueno, sí es una advertencia, pero a mí no me va a pasar. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Todas las personas, todas las personas, tenemos un cierto grado de necedad, ¿ok? Apúntalo bien ahí. Todas las personas tenemos un cierto grado de necedad que nos acompaña en nuestro diario vivir. Cada uno somos necios de cierta manera. Todos tenemos esa necedad. Y cada uno vamos en la vida tomando decisiones que de alguna o de otra manera son influenciados por esa necedad, ¿ok? Todos somos necios en cierto grado y vamos tomando decisiones en nuestras vidas en base a esa necedad en muchas ocasiones. Y entonces nuestra necedad siempre también va a estar alimentada y relacionada con ciertos factores de nuestras vidas, ¿ok? A veces nuestra necedad, o sea, somos necios de alguna u otra manera, y nuestra necedad va a ir ligada con ciertas cosas. Una de las cosas, o voy a hablar de algunas, pero una de las cosas, o la primera cosa, es la edad, por ejemplo. Y entonces la gente, cuando llega a tener un poquito de edad más que otro, no digo el nombre o no digo el número más bien de la edad, pero cuando llegamos a tener más edad que alguien, nos sentimos más que esa persona. Bueno, eso es lo que las personas dicen, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la primaria, los niños de sexto año de primaria, pues caminan con más arrogancia, porque ya en la escuela, porque ya conocen la escuela, ya conocen los baños, y entonces ven a los niños de primero, por ejemplo, y entonces dicen, está bien chiquillo, que no sé qué, o pasas a la secundaria, y ese de sexto se convierte ahora en el novato, por así decir, y los de tercero de secundaria, y se lo agarran a veces, los agarran de bajada, de carrilla, y esas cosas, ¿no? Entonces, entre más vamos avanzando en la edad, ese puede llegar a ser un factor de necedad en nuestras vidas. Y entonces decimos, es que yo ya estoy más grande que él, yo ya sé más cosas que él, y entonces ¿cómo es que él va a venir a enseñarme a mí? O sea, por eso hablo de la edad. Otra cosa que también que tiene necedad en nuestras vidas, eso es la posición. La posición de donde estamos, la posición ya sea en un trabajo, si soy un trabajador o si soy un patrón, si soy un trabajador, un obrero o si soy un supervisor. O sea, la posición en la que estamos en la sociedad también llega a ser un factor de necedad para nosotros. Porque imagínate, llega el obrero y le dice al ingeniero o al gerente, es que las cosas no son así de esa manera. Usualmente las personas dicen, es que aquí yo soy el que mando. Es que aquí yo soy el que te digo cómo se hacen las cosas. Tú a mí no me vas a decir cómo hacer las cosas. Y ahí viene un cierto grado de necedad. Otra de las cosas es la educación. Entre más educación a veces la gente tiene, pareciera ser que entre más educación es más necio. Y entonces, entre más educación, por así decirlo, educación mundana, por así decirlo, pues normal, primaria, eso, universidad, parece ser que la gente ya no escucha consejos. Y entonces, por ejemplo, yo tenía un maestro cuando estudiaba, un maestro que le decían el sabio. Ya te imaginarás. Le decían el sabio, tenía como 3 maestrías y 2 doctorados allí en la escuela donde estaba. Y entonces nadie, absolutamente nadie se atrevía a contradecirlo. Nadie, porque era el sabio. Entonces, todo lo que él decía, o sea, era real, o sea, se tenía que hacer, porque era el sabio. Tenía mucha educación, por así decirlo. Nadie se atrevió, a menos de que yo conocí, excepto uno. Nadie se atrevió a contradecirlo excepto uno, ya te imaginarás quién. Yo. Y entonces, después te cuento esa historia, pero se me atrevió a contradecirlo, pero con algo que era cierto. Algo de la palabra de Dios. Tal vez en ese momento él decía muchas cosas de la sociedad y de la economía, y yo no tenía nada que decir de eso, pero yo era cristiano, y entonces dijo algo de la Biblia y dijo una mentira de la Biblia. O sea, él lo dijo así como que
ahí dice esto. Y dije, no, no es, perdón, profesor, pero eso no es cierto. Así no dice. ¿Cómo que no es cierto? Sí lo dice. No, no es cierto. Yo lo había leído. No, no es cierto, profesor, no dice eso. No, ¿cómo tú me vas a venir a contradecir? Es que no es cierto, no está ahí. O sea, nomás lo estoy corrigiendo, que no es cierto. No les diga a los demás que eso es cierto, porque no lo es. Y nada, me vas a tener que traer la referencia y el versículo, y dije no sé qué, y se lo llevé y se lo leí enfrente de todos y dijo, sí, sigamos con lo demás. Bueno, entre más educación, a veces la gente también es más necia. Reconocimiento, otra cosa que nos hace ser necios. O sea, de repente andamos haciendo cosas y nos dan reconocimientos, de repente nos dan una plaquita, ya sabes, ¿no? El trabajador más chido de toda la empresa, el trabajador estrella, el trabajador del mes, y de repente la gente pues, se vuela así como un papel, ¿no? Así con el viento. Los logros, medallas, cosas que la gente hace, convierten a las personas en necios. Los puestos dentro de las escuelas, dentro de las empresas, en todos lados, inclusive dentro de las iglesias. Los títulos, por ejemplo, en la sociedad, la experiencia en ciertos trabajos, aunque yo sea obrero y el otro también sea obrero, no importa que seamos del mismo puesto, híjole, la experiencia. Yo tengo aquí 20 años haciendo esto y tú no me vas a venir a decir cómo lo voy a hacer. Eso nos lleva a necedad. Otra cosa que también nos crea necedad es la ascendencia familiar. Y entonces yo provengo de la familia Pipiris Nice de lujo de la colonia fulana más chida del Pedregal, ¿no? Y entonces esa ascendencia familiar con una estirpe, con un apellido de alcurnia me hace sentirme más que los demás. Y entonces, ¿tú de quién eres hijo? No, yo soy hijo de fulano, de sutano, que no sé qué. Y entonces te voy a dar un consejo. No, ¿tú qué vas a venir a decir cómo a mí hacer las cosas? Eso nos lleva a necedad. Otra de las cosas también que nos lleva a ser necios, pues es, ya te imaginarás, el dinero. Y cuando la gente tiene dinero, cuando la gente llega a tener mucho dinero, pues imagínate, dale un consejo y le dices, no te lo gastes, le dices, no hagas eso, ¿tú qué me vas a venir a decir a mí? Sí, el dinero nos otorga autoridad, poder, bueno, de alguna manera ficticios, porque el dinero se va a acabar. Y hay muchas otras cosas que nos hacen convertirnos en personas necias. Solamente son unos ejemplos: la edad, la posición, la educación, los títulos, el dinero, los logros, etc. Sin embargo, debemos recordar nuestro llamado. Nosotros, como hijos de Dios, debemos recordar nuestro llamado, de dónde venimos y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, para así tomarla en cuenta en nuestras próximas decisiones. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? ¿En dónde estábamos sin Dios y sin salvación en este mundo? O sea, ¿qué hacíamos en nosotros? Bueno, eso tenemos que recordarlo y tenerlo muy presente cuando tenemos que tomar decisiones. Porque entonces, cuando reconocemos de dónde hemos salido, reconocemos que hay humildad en nuestras vidas. Reconocemos que Dios nos sacó del lugar más feo, del lugar más podrido, y tenemos que entender eso y tenemos que recordarlo. La gracia que Dios ha tenido con nosotros debe llenarnos de esa humildad antes de que nos llene de soberbia. O sea, el hecho de que Dios nos haya rescatado y nos haya limpiado y nos haya dado un nombre y nos haya hecho sus hijos, nos tiene que llenar de humildad, no de soberbia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque esto fue el caso del pueblo de Israel. Este tal vez fue el caso del pueblo de Israel. En vez de decir, Dios nos sacó de la nada porque éramos el pueblo más insignificante de todos, Deuteronomio 7, el pueblo más insignificante de todos, ahora se empezaron a creer, empezaron a levantar su nariz, empezaron a ver por los hombros, empezaron a decir nosotros. Y entonces ese fue el caso del pueblo de Israel. No se pusieron a pensar de dónde los había sacado Dios, y en vez de ser los humildes, empezaron a hacerse soberbios y sumergidos en la idea de su elección divina, porque bueno, Dios los eligió. Sumergidos en esa idea de su elección, somos elegidos, somos el pueblo elegido de Dios, dejaron de escuchar la voz de Dios. Es algo importante. Sumergidos en esa vida de su elección divina, somos el pueblo de Dios, dejaron de escuchar la voz de Dios para escuchar otras voces. ¿Y cuáles son esas otras voces? Incluyendo las voces de su propio corazón. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, mira,
estas maldiciones que acabamos de leer fueron una cosecha, fueron una advertencia de dejarse llevar por su propia sabiduría y dejarse gobernar por su propia necedad. ¿Ok? Ya vimos de dónde a veces viene la necedad. Y entonces se dejaron llevar por su propia necedad, se dejaron gobernar por su propia necedad, y todo esto que acabamos de leer les pasó a todos y cada uno de ellos. La destrucción del pueblo de Israel vendría por ellos mismos. Ellos mismos clamaron por esa destrucción, por cada una de esas maldiciones. Ellos mismos lo hicieron. No tenían otra cosa más que hacer, más que escuchar la voz de Dios y hacer lo que Dios les decía. Pero no, o sea, empezaron a creerse de más, y entonces sus decisiones los llevaron a través de sus necedades a dejar de lado a Dios y cerrar sus oídos a las advertencias del Señor. Es algo muy interesante, pero también muy triste a la vez, porque este pueblo realmente pasó por todas estas cosas. La siguiente semana, Dios mediante, te voy a enseñar una de las cosas más feas que el pueblo de Israel llegó a pasar por causa de su necedad. Pero bueno, ya llegaremos allá. Vamos a algunos versículos, 1 Corintios capítulo 1, y vamos a ver de dónde nos sacó Dios a nosotros. Bueno, hablamos del pueblo de Israel, pero hablemos de nosotros. ¿Ok? Hablemos de nosotros. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. ¿Ok? Recordemos, todos tenemos un cierto grado de necedad por causa de varias cosas en nuestras vidas. Recordemos, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Y fíjate lo que dice la palabra acerca de nosotros. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cuando habla de nobles, habla acerca de gente de la nobleza, de gente de alcurnia, de gente de apellidos así rebuscados, ¿no? Y dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, dice aquí versículo 30, por Él, por Dios, por Jesús, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿de dónde agarró Dios para nosotros? O sea, hablando de nosotros, de lo vil, de lo menospreciado, de lo más necio de este mundo, para avergonzar a lo fuerte, de lo más débil. Y entonces cada uno de nosotros venimos de allá, venimos de lo más débil, venimos de lo más vil, venimos de lo más feo, venimos de lo más necio. Eso somos nosotros, y es algo que no tenemos que olvidar, ¿ok? Y no es algo así como que al ratito, ya cuando terminemos, le digas a tu hermano: ya ves, eres el más vil de todos, eres el más necio de todos, ya ves, y así aún así te escogió Dios. No, es para que nosotros entendamos que la sabiduría y lo que tenemos proviene no de nosotros, sino proviene, versículo 30, de Él, y por Él estamos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, más allá de darnos ese orgullo de soberbia, más allá tenemos que entender que fue decisión de Él, y entonces por causa de Él estamos aquí. Ahora busca Romanos capítulo 1, versículo 21. Te voy a dar un ejemplo, Romanos 1, 21, de lo que pasó con ese pueblo de Israel, de lo que pasó con ese pueblo que Dios había elegido. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Nuevamente habla acerca de la necedad del ser humano. O sea, habiendo conocido a Dios, no dice aquí alguien que no conocía a Dios, dice habiendo conocido a Dios, y se está refiriendo al pueblo de Israel, y ahora también a la iglesia que estaba en Roma. Pablo le habla a la iglesia que está en Roma, dice: no sean como ellos, porque ellos conocían a Dios, pero su necio corazón fue entenebrecido, y entonces, profesando ser sabios, asimismo se hicieron necios. Ahora busca por favor Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo 11. Jeremías 18, 11. Jeremías 18, 11. ¿Lo tienes? Jeremías 18, 11. Dice: ahora pues,
habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pausa. Dice Dios: yo he puesto mal contra vosotros, pero dice: arrepiéntanse, reflexionen, conviértase cada uno de su mal camino, mejore sus caminos, mejore sus obras. Y la respuesta del pueblo de Israel fue la siguiente, y dice: esto es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. En otra versión dice: no lo vamos a hacer. Dice: más bien nos vamos a ir sobre los pensamientos de nuestro propio corazón. Eso es lo que yo voy a hacer, eso es lo que yo decido hacer. Jeremías capítulo 13, y unas vueltecitas para atrás, unas hojas para atrás. Jeremías capítulo 13, versículo 10. Aquí habla acerca de la visión del cinto podrido. Jeremías 13:10. Y dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno, el cinto podrido. ¿Okay? Eso es lo que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel. Dice: ustedes no quieren escuchar mi voz, ustedes no quieren, dice, es un pueblo malo que no escucha mi voz, y entonces pues para nada va a servir tu vida, igual que este cinto podrido para nada sirve. Versículo 45, otra vez de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28, 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios. Y eso es lo que quiero comentarte el día de hoy. Por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios. Y entonces necesitamos entender algo. Este Dios del cual hablamos no es el Dios de aquellos, no es el Dios de aquellos otros, no es el Dios para el otro lado. No, dice: es Jehová tu Dios. Es el Señor tu Dios y mi Dios. Y entonces, por cuanto no habrás atendido la voz de tu Dios, no dice, fíjate aquí, no dice por cuanto no habrás atendido la voz de Huitzilopochtli. No, te van a pasar todas estas cosas. Por cuanto no habéis atendido la voz de Zeus, el dios de los griegos. Por cuanto no habéis atendido la voz de Pachamama, la diosa de Ecuador, ¿no? Por cuanto no habéis atendido la voz de Odín, el dios nórdico. O sea, no dice eso, dice: por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová, tu Dios. Es tu Dios, es nuestro Dios. Entonces, mira, cada persona, cada día decide tomar consejo para la toma de sus propias decisiones. En otras palabras, cada uno de nosotros, el día de hoy y toda nuestra vida, hemos escuchado, estamos escuchando y vamos a escuchar consejo. Cada uno de nosotros estamos tomando decisiones en nuestras vidas en base a un consejo, en base a algo que alguien más te dijo, en base a un consejo. El problema está en qué voces tú o yo decidimos atender o escuchar para esta toma de decisiones. Y entonces de eso quiero hablarte. Por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová. Era una advertencia. Si tú sigues en tu necedad, si tú sigues escuchando esa voz, inclusive tus voces interiores que te dicen no lo hagas o esto, si tú vas escuchando la voz que no es de Dios, entonces todo esto te va a pasar. Y quiero hablarte de 3 puntos acerca de esto, del consejo, acerca de no atender la voz de Jehová tu Dios. Y entonces quiero hablarte de 3 consejos distintos. Puede haber más, pero hoy quiero hablarte de 3 consejos distintos. El primer punto es el consejo de tu entorno. ¿Ok? El consejo de tu entorno. Ya te dije, todos estamos viviendo, escuchando consejos. Y entonces tú decides qué consejos escuchar. Tú decides qué voz vas a escuchar. La primera voz que puedes escuchar o puedes decidir escuchar es el consejo del entorno. Y el entorno me refiero al lugar en donde vivimos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Este consejo está basado directamente en el lugar que vivimos, en la sociedad en la que pertenecemos, el tiempo en el que estamos
la economía que estamos viviendo, la cultura a la cual pertenecemos, la forma de vida en general. O sea, el consejo del entorno, el consejo del mundo se basa en la forma en la cual vivimos. Entonces, todos estos factores van creando una forma y un concepto de vida que se adapta a su propio entorno. Y entonces, hay consejos que el día de hoy, o hay ideas que el día de hoy ya son obsoletas, porque antes se decía de esa manera. Y ahora, bueno, es que los consejos de antes, pues bueno, ahora ya no son consejos, ahora solamente son como recordatorios, ¿no? Porque los tiempos cambian, porque la forma cambia, porque las familias cambian, porque la idea de la vida cambia. Y entonces, imagínate, imagínate que te regresas 50 años atrás, ¿no? Y le dices a tu abuelito que tiene, no sé, 50 años atrás, 25, no sé, es tu abuelito, pues. Y entonces te regresas y le dices a tu abuelito que va a tener unos 20 años, tal vez, o unos 30 años, o 40 años. Abuelito, mire, le voy a dar un consejo. Mire, el consejo es que no compre teléfonos de Yusacell, porque fallan mucho, ¿no? Mejor cómprese teléfonos de Telcel, porque todo México es territorio Telcel. O sea, ¿ese consejo le va a servir a tu abuelito en aquel entonces? Pues no, ¿por qué? Pues no existía nada de eso. Y entonces, vamos a hablar de un consejo de tu abuelito. Y entonces tu abuelito te puede llegar a decir: mira, mijo, no tomes agua de los charcos, porque te van a hacer daño. Ahorita, pues, ¿cuáles charcos? Ya ni charcos hay. No tomes agua de la llave. Es más, a veces ni llave había. La gente tomaba agua de los pozos. O sea, no sé si me explico. Las cosas cambian y los consejos van cambiando. Y la sabiduría del mundo, del entorno, se va modificando en base a las cosas que está viviendo a su alrededor. Entonces, ciertos consejos del pasado, el día de hoy, ya no aplican. O ciertos consejos del día de hoy no aplican al pasado. Hay muchos otros del pasado que todavía siguen aplicando al día de hoy. Pero nuestra sociedad ha cambiado de una manera enorme. Entonces, eso es a lo que me refiero con el consejo del entorno. Y entonces tú y yo podemos decidir a quién vamos a escuchar para nuestra toma de decisiones. El primero es, tú puedes decidir escuchar a tu entorno, al mundo. Pero el mundo se adapta. El mundo cambia. Y sin embargo tenemos que subrayar que en nuestra vida en particular, el mundo no pertenece a nosotros. Y nosotros no pertenecemos al mundo. Entonces, ¿hay mucha sabiduría en el mundo? Sí, la hay. Ciertamente la hay. Pero yo no pertenezco al mundo. Ni tú perteneces al mundo. Y eso es algo real. Por lo tanto, mi entorno no es el consejero que yo necesito. No es el consejero que yo debo de buscar para vivir una vida buena. Mi entorno no es el buen consejero, porque el entorno va cambiando conforme pasa el tiempo, conforme las circunstancias, conforme la economía, conforme la sociedad, conforme los gobiernos, conforme las modas, todo va cambiando. Entonces el mundo no puede darme un buen consejo. Porque aunque hay buena sabiduría en el mundo, yo no pertenezco al mundo, ni el mundo tiene parte conmigo, o al menos eso es lo que tenemos que entender. Busca Juan capítulo 17, versículo 13. Juan 17, 13. Fíjate lo que dice Jesús, ¿ok? Juan 17, 13. Juan 17, 13. Dice Jesús, hablando con el Padre, dice: pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, este versículo nos habla acerca de una verdad que es real. Y entonces esa verdad dice: no soy del mundo, no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo. Entonces, como el mundo
y su sabiduría y las cosas que vive el mundo cambian, entonces yo no puedo atenerme a buscar consejo en este mundo ni en mi entorno, porque entonces este entorno ha cambiado totalmente. Hace 30 años, un hombre viejo, panzón y barbón que se sentía niña, lo metían a una clínica psiquiátrica, porque eso se llamaba esquizofrenia. ¿Saben qué es la esquizofrenia? No, perdón. Sí, esquizofrenia, porque tenían un trastorno de la realidad, porque no sabían que su realidad era ser un hombre así, tal cual. El día de hoy, la sabiduría del mundo ha cambiado, y el día de hoy un viejo panzón y barbón dice: yo me siento como una niña de 5 años. Y se compra un vestidito de una niña de 5 años y se lo pone y se hace colitas y se maquilla y dice: yo me identifico como una niña de 5 años. Y entonces la sabiduría evolucionada del mundo el día de hoy, en el pleno 2026 casi, dice: está bien, no importa. Él se identifica de esa manera. Hace 30 años no. Un hombre así lo metían al psiquiátrico, los metían a San Pedro de los Hernández, o sea, directito para allá, porque su realidad estaba alterada y porque no quería cambiarlo. Pero la sabiduría del entorno se va modificando. Entonces, si te fijas cómo no podemos buscar el consejo que está basado en el entorno o que el entorno nos puede dar. O sea, el día de hoy dice la sabiduría del entorno, una sabiduría evolucionada, que un niño de menos de 3 semanas de ser concebido no tiene vida, menos de 3 meses, perdón, no tiene vida, no es una persona, no es nada. Entonces tú puedes matarlo como tú quieras. Eso es lo que la sabiduría evolucionada nos dice. Pero antes la gente decía: tengo un bebé. Y a partir de que una mujer se sentía embarazada hace mucho tiempo, la sabiduría de aquel entonces decía: voy a tener un bebé. Y decía: y voy a tener mi bebé. Entonces está vivo porque lo siento, porque sé que está allí. Pero la sabiduría cambia. Y no podemos obtener sabiduría ni consejo de nuestro entorno o del mundo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 dice: Primera de Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, las modas del mundo cambian, la gente del mundo cambia, pero dice: la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí adelantito, en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17, búscalo. Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí tenemos otro ejemplo. No podemos basarnos en el consejo del mundo. No podemos tomar decisiones en base al consejo del mundo, porque no pertenecemos a ese mundo. No pertenecemos, ni tú ni yo. Hay consejos del mundo. Te quiero decir lo siguiente: hay consejos del mundo que no son malos en sí. ¿Ok? También lo tengo que decir. Hay consejos del mundo que no son malos en sí. Como por ejemplo: mi plantita se está secando, voy a tomar un consejo. Y entonces voy a decirle a la comadre qué hizo ella con su plantita. Y entonces: comadre, ¿qué hizo usted con su plantita? Mire que la mía ya está toda así bien fea. Y mire, ya está bien triste. Y la comadre dice: le voy a dar un consejo. Mire, esta plantita se hace así, se hace, y plántela allí, o cámbiala de maceta. Y entonces tú la cambias, la plantas, le pones abono y todo lo que la comadre te dijo fue un consejo que te dijo, no fue un consejo malo. Y entonces tu plantita ya tiene florecitas. Fue un consejo bueno, no es un consejo malo. O por ejemplo, otro consejo bueno, no es un consejo malo. Oiga, compadre, ¿cómo le quito las pulgas al perro? Y entonces te dice el compadre: pues mire, métalo a bañar con diésel, y luego le echa harto limón, y luego le echa vinagre, y ya le haces el consejo. Y entonces el perro ya no tiene ni pulgas, ni pelo, ni nada, ya se desapareció, pero ya se le quitaron las pulgas, ¿no? Es un buen consejo.
O por ejemplo, otro consejo. Oiga, por ejemplo, los que ya estamos más grandes, ¿no? Y tenemos hijos así medio tecnológicos, ya se te bloquea tu celular, le dices, hijo, ayúdame a desbloquear el celular, quién sabe qué le moví. Y ya el hijo la agarra, a ver qué le hizo. Ah, sí, mire, dígale así, así, y ya no le vuelve a hacer acá. Y dice, ah, no, sí, sabes, ese es un consejo. O sea, cómo desbloquear tu celular es un consejo, no es nada malo. Sigue siendo un consejo y es un buen consejo. El problema es que buscamos consejo eterno en lo que no es eterno. Hablo de este mundo. Buscamos consejo espiritual en lo que no es espiritual. Y buscamos consejo de vida en un mundo que más bien confía en la muerte. Un mundo que va a perecer. Este mundo se va a acabar. Y buscamos consejo de vida en ese mundo. Ese es el problema. Repito, ¿hay buenos consejos en este mundo? Sí, sí los hay. Pero este mundo se va a acabar. ¿Para qué nos sirve? No busques consejo. O sea, si las plantitas, pues búscalo. O del perro para quitarle las pulgas, búscalo. Pero no busques consejo eterno. No busques consejo para tu vida. Primero, porque no perteneces aquí. Y segundo, porque no es eterno. Segundo punto. Primero es, buscamos o escuchamos el consejo del mundo. Y segundo, buscamos o escuchamos el consejo de Satanás. ¿Cómo que buscamos o escuchamos el consejo? Bueno, ahorita te voy a explicar. Busca Efesios capítulo 6, versículo 10. Segundo punto, el consejo de Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Perdón. Entonces, el segundo punto es que la gente, las personas, buscamos consejo de Satanás. Y eso es real, de verdad. El problema aquí es que en medio de una guerra espiritual, fíjate bien lo que te voy a decir, el problema aquí es que en medio de una guerra espiritual le estamos pidiendo consejo a nuestro enemigo. Oye, ¿cómo te puedo derrotar? ¿No? Le estamos pidiendo ayuda para vencerlo a él. En otras ocasiones hacemos tregua, hacemos paz con él, así como, mira, si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. O sea, si yo no te pateo, tú no me vas a patear a mí. Yo no me meto contigo, a mí déjame en paz. Hacemos tregua con el enemigo. Buscamos a veces también negociar con él, o le pedimos, fíjate bien, consejo para alejarlo de nuestras vidas, al diablo. Cuando realmente estamos en una guerra, en una lucha, en una batalla que es real. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad en los lugares celestiales. Entonces esa lucha es real, pero a veces queremos pedirle consejo a él, a nuestro enemigo, sabiendo que es el padre de mentiras. Mira, busca Juan capítulo 8, versículo 44. Ahorita te voy a decir por qué lo pedimos. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Dice acerca de Satanás, acerca del diablo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ese subráyalo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Híjole. O sea, qué palabra tan dura, qué palabra tan fuerte. O sea, fue directamente así, directamente al hígado. Ustedes no escuchan mi palabra porque no son de Dios. Satanás es el padre de mentira. Y Satanás siempre va a disfrazar su consejo. Estamos hablando de buscar consejo y escuchar consejo. Siempre va a disfrazar su consejo, fíjate bien, de bondad. ¿Ok?
Satanás, su consejo lo va a disfrazar de bondad, así como es bueno. O sea, yo como que, o sea, sí veo que algo, o sea, es algo bueno, sí, yo no veo nada malo en eso. Lo va a disfrazar de inocencia su consejo. Y entonces va a decir, mira, no le haces daño a nadie, todo va a estar muy bonito, es algo inocente, o sea, no va a pasar nada. También lo va a disfrazar de algo inofensivo, así como, mira, no, a ti no te va a pasar nada, o sea, tú ve y haz las cosas, tú ve y disfruta, tú ve y haz lo que tú quieras. O también lo va a disfrazar de una máscara le va a decir intrascendente, así como que, mira, no pasa nada, al rato ya se olvidan de eso. O sea, es algo que no va, o sea, la siguiente semana ya nadie se va a acordar de ti. O sea, sí la regaste pues, pero pues nadie se va a acordar de ti. También lo puede disfrazar de dulzura. ¿Ok? Y al mismo tiempo que estoy hablando de esto, te estoy hablando de pecado. Lo puede también disfrazar de dulzura. Así como, mira, está rico, está padre, o sea, no te preocupes, o sea, es algo dulce. Lo puede disfrazar de ternura. Ay, mira qué bonito, y lo que tú sientes. O lo puede disfrazar de merecimiento. Es que es fin de año y tú te lo mereces. Es que cómpratelo, es que haz esto, es que tú de verdad. Lo puede disfrazar de identidad también, su consejo o su pecado, de identidad. ¿Cómo de identidad? Ay, ¿para qué te haces si tú eres bien borracho? Tu identidad es esa, eres bien borracho. Ay, ¿para qué te haces ahora sí es muy santo? No, hombre, hazlo, pues eso es lo que tú vives, eso es lo que tú eres realmente. No, Dios me sacó de allá, sí, pero eso es lo que tú eres. Luchas con eso, eso nunca se va de tu vida, tu identidad. O también lo puedes disfrazar de mentira. No va a pasar nada. De manipulación. O sea, todas estas cosas el Satanás las disfraza. Su consejo lo disfraza de todo esto y lo hace ver atractivo. Y déjame decirte cuál es el mayor poder de Satanás. ¿Sabes cuál es el mayor poder de Satanás? O sea, Satanás tiene poder, sí. Como ángel caído, sí. Como un ser celestial, sí. Tiene poder, sí. Pero ¿sabes cuál es el mayor poder de Satanás? El mayor poder de Satanás es que tú le creas. Ese es el mayor poder. Mientras tú no le creas a él no tiene poder en sí. No tiene poder para venir a destruirte, para venir a robarte y para venir a matarte. No tiene poder. Pero el asunto es que le creemos. Le creemos que no va a pasar nada, le creemos que es inofensivo, le creemos que es sumamente inocente lo que nos está aconsejando, le creemos que es intrascendente, le creemos que es dulce, tierno, le creemos que no pasa nada. Entonces ahora Satanás siempre se va a presentar como algo atractivo, algo inofensivo, ¿ok? Satanás nunca se va a presentar delante de ti con cuernos y cola y te va a venir a decir, vengo a destruirte. Nunca va a venir así, de esa manera, a tu vida. Vengo a robarte todo lo que es tuyo. O sea, ponte los guantes porque vamos a ver. No, nunca se va a poner así. Satanás, dice la Biblia, que él se viste como un ser de luz, confiable. En esta semana estaba viendo en un reportaje que una persona hizo un reportero le hizo unas preguntas a una mujer. Esa mujer estaba en un altar de la Santa Muerte. Y entonces ese reportero se acerca con ella, con esa mujer que estaba allí haciéndole allí cosas allí al altar, y se acerca y le dice, oiga, no se enoja, quiero hacer unas preguntas, mire, es para un reportaje. No, sí, adelante, joven, y no sé qué. Y la primera pregunta que le hizo fue, ¿por qué usted cree? O sea, él dijo, yo lo respeto, yo nomás quiero saber, para mi reportaje, ¿por qué usted cree en esto? En la Santa Muerte. Y entonces la señora dijo, no te preocupes, mijo, no te preocupes, yo te digo todo. Mira, lo que pasa es que yo creo en ella, creemos que en ella, porque es un ser de luz, confiable, es un ser que nos ayuda. Y yo me quedé así como que, ¿cuál luz? Es un ser hermoso, dijo ella. Digo, ¿cuál hermosura? O sea, ¿te acuerdas lo que dice 2 Corintios 4, 3 y 4 cuando dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio? O sea, a eso no estaba refiriendo.
A eso más bien me estaba acordando cuando se refería ella a esto. 2 Corintios 11:4 dice: y no es mentira, y no es casualidad de que el mismo Satanás se viste como ángel de luz y se presenta así, inofensivo, como un ser de luz. Y yo decía, ¿cuál luz? O sea, nomás la del foco que le ponen allí, pero ¿cuál luz? Si es un ser de oscuridad, de muerte, ¿cuál hermosura? Está re feo. Pero el asunto es que sigue creyendo de esta manera, porque él se presenta como un ser de luz que ayuda, que dice, que es inofensivo y que no pasa nada. En los pasajes en la Biblia, en los pasajes donde Satanás interviene y vemos que Satanás habla, siempre se presenta así, como un ser de luz, como un ser donde no pasa nada, mira que las cosas van a estar así. Por ejemplo, con Adán y Eva, no, usted no se preocupe, no va a pasar nada, no se van a morir. Cuando habla con Jesús, por ejemplo, le dice, mira, tus ángeles los va a mandar para que tú no te caigas, tú tienes poder, o tú puedes convertir esa hambre, mira, convierte esas piedras en pan. O sea, siempre se presenta como algo sumamente atractivo, como un ser de luz cuando no lo es. Se presenta siempre de esa manera, como un ser de luz, como un ser inofensivo, hasta que es desenmascarado por la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Porque eso es tan importante. Por eso es tan importante que conozcamos la verdad, para que no seamos engañados y para que no nos engañe Satanás mismo diciendo, no va a pasar nada, esto es inofensivo, esto mira, no, es dulce, tierno, no pasa nada. Y entonces ahí está la gente creyéndole y la gente buscando consejo de Satanás. Y Satanás, déjame decirte, como en el libro de Génesis, todos estamos haciendo caso a un consejo, sea de Dios, o sea de Satanás, o sea del mundo, pero estamos haciendo caso a un consejo. ¿En cuál caso estás tú? Tercer punto y último. Ya te dije el consejo del mundo o el consejo del entorno, ya te dije el consejo de Satanás, y ahora, ¿cuál crees que falta? El consejo de Dios. ¿Ok? Busca por favor Hechos capítulo 20, versículo 26. Tercer y último, el consejo de Dios. Hechos 20, 26. Hechos 20, 26. Dice así: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, dice Pablo, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice Pablo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y así como Pablo, yo también quiero decir eso. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios, o sea, nunca, o sea, haciendo cuentas, así como vamos versículo por versículo, vamos apenas al Deuteronomio, pues no vamos a llegar a Apocalipsis nunca, ¿no? Al menos en esta vida, al menos en la mía. Pero el asunto es que el consejo de Dios está una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez en la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, no significa realmente así como que te quiero predicar toda la Biblia. Qué bueno sería eso. Pero no es eso, sino más bien es el consejo que Dios tiene para ti. Todo el consejo que Dios tiene para ti. Y lo vemos en la Biblia una y otra vez. De hecho, lo hemos ya repetido, ese tipo de consejo muchas veces. Le hemos dado vuelta muchas veces. Entonces, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por causa del mundo, por causa del entorno, por causa de Satanás y del propio corazón del ser humano, el consejo de Dios puede parecer tonto. ¿Ok? Por causa del mundo, por causa del entorno, por causa de Satanás y por causa de mi propio corazón, estamos viendo el punto 3, el consejo de Dios. El consejo de Dios puede parecernos tonto. ¿Por qué tonto? Pues porque alguien que confía en Dios, pues el día de hoy se le pone un nombre así como que, ay, mira, ese está bien tonto, que cree en un libro que es hecho por los hombres y que no sé qué, y que él cree en un Dios que no puede ver y jajaja, y que no sé qué. ¿Pues qué? Ellos creen en un viejo panzón vestido rojo que sí, según sí existe. O también creen en el chupacabras. ¿Cuándo lo han visto? ¿Quién sabe? Pero existe. También creen en la Llorona. Ay, sí, lo escuché el día de ayer, pasó por aquí, por el camino. O sea, creen en ese tipo de cosas que no existen. ¿Y tú lo viste? No, pero fulano de tal me dijo que lo escuchó en la noche. Ah,
Ajá, Simón. ¿Y tú crees en ese Dios que ni existe? Ajá, yo sí creo. ¿Y por qué? Porque lo creo, porque aquí está, porque es real. A ver, demuéstramelo. Pues a ver, demuéstramelo que los duendes existen. Yo creo en los hombres. A ver, baje, dile que baje. Y ahorita platicamos, ¿no? No, el asunto es que por causa del mundo, del entorno de Satanás, la gente piensa que el consejo de Dios es tonto, que el consejo de Dios es insuficiente. ¿Cómo es que ese libro me va a enseñar cómo vivir? ¿Cómo es que ese libro me va a decir cómo hacer las cosas? ¿Cómo es que ese libro me va a enseñar cómo vivir mi vida, cómo vivir mi matrimonio, cómo vivir con mis hijos, cómo tomar buenas decisiones? ¿Cómo crees? Es un libro escrito por hombres. ¿Cómo crees que ese libro me va a guiar por eso? Y entonces mucha gente, ¿has escuchado eso? ¿A poco tú vives tu vida en base a un libro? ¿A poco tú no? Y entonces, algunos de ustedes, bueno, los más viejitos de nosotros, algunos de ustedes en su escuela, hace mucho tiempo, había un libro muy famoso que se llamaba El libro de los modales de Carreño. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna vez escuchó ese libro? Hace mucho tiempo lo decía. Y entonces el libro de los modales decía, es que tú no puedes comer con la boca abierta, por ejemplo, o hacer ruido con la boca. El libro de los modales, o buenos modales de un hombre que se llamaba Carreño. Y la gente vivía en base a ese libro. Tú no puedes poner los codos sobre la mesa. Y la gente vivía en base a ese libro. O sea, la gente dice, ¿cómo es que tú vives en base a ese libro? ¿Y cómo es que tú vives en base a otro libro también? Que también fue escrito por los hombres. O sea, hay una incoherencia. Pero el asunto es que por plan demoníaco, por plan de Satanás, este libro ha sido malintencionado, ha sido puesto como un libro tonto, como insuficiente. ¿Cómo es posible que eso te va a ayudar? Pues sí me ha ayudado. La gente piensa que el consejo de Dios es algo mocho. O sea, ¿sí me explico con qué es algo mocho? Así como que, ¿cómo crees? Hombre, eso es un libro para gente viejita, es un libro para gente de hace mucho tiempo. O sea, el día de hoy es la neta, es la realidad. Yo necesito de consejos diferentes, de vivir la vida de una manera diferente. No, yo cómo voy a andarle creyendo. Y la gente piensa que está mocho, que está anticuado, que ya está descontinuado, que está fuera de lugar, o que simplemente es otra mentira. No, es que es una mentira con la cual los gobiernos nos manipulan y te hacen ser mediocre, ¿no? La gente dice eso de repente. Es que ese libro te hace que tú seas mediocre. Es que ese libro te hace que tú vivas en una jaula en tu cabeza y no puedas ser libre, o no puedas pensar de una manera libre. Y la gente dice eso. La gente piensa que es una mentira. El consejo de Dios. Eso fue lo que Satanás hizo con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Y le dijo, es que Dios nos dijo que no comiéramos de esto. Y Satanás dijo, no hombre, Dios está mintiendo. Ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios es un egoísta. Y allí se empezó. Pero al que ha conocido realmente la verdad, es decir, tú y yo, a los que hemos conocido realmente la verdad, esto no es algo tonto. Esto no es algo necio. Esto no es algo insuficiente. Esto no es algo anticuado ni mocho. Esto no es así. Esto ha venido a cambiar la vida de miles y miles y millones de personas a lo largo del tiempo, en todo lo ancho del mundo. ¿Y qué lo ha cambiado? Esto. ¿Por qué? Si fuera una mentira, si fuera una insuficiencia, si fuera algo así como dice la gente, una leyenda, ¿por qué es el libro más atacado? ¿Por qué es el libro más prohibido en todo el mundo? ¿Por qué es el libro que la gente trata de destruir? ¿Por qué no van y destruyen Homero y la Ilíada? ¿Por qué no van y destruyen el Quijote de la Mancha? ¿Por qué? ¿Por qué este libro tratan de destruirlo a como dé lugar? ¿Por qué este libro lo tratan de prohibir a como dé lugar? Porque saben que es verdad. En el fondo saben que es verdad. Pero el asunto es que no aceptan el consejo de Dios. Porque nuestras necedades han menospreciado el consejo de Dios una y otra vez. ¿Qué tan necio eres? ¿Qué tan necio eres? ¿Y en qué área eres necio para despreciar el consejo de Dios una y otra vez? ¿Y qué consecuencias de esas necedades son visibles en tu vida el día de hoy? Pero aún estamos a tiempo, dice la palabra.
Nuestra vida aún no termina, dice la palabra, y los brazos de Dios aún, mi hermano, aún están abiertos para recibirnos el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con eso? Quiero leerte un pasaje que está en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, versículo 10. Ezequiel 33, 10. Dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, dice Dios: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos. ¿Qué es lo que Dios busca? Que la gente realmente cambie sus obras y que la gente realmente empiece a escuchar el consejo de Dios. No el consejo del mundo, no el consejo de Satanás, el consejo de Dios. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, o malo pues, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Tal vez hemos buscado y hemos escuchado consejo una y otra vez del mundo o de Satanás mismo, y el pueblo de Dios fue destruido, fue apresado por falta de conocimiento de Dios. Fue dispersado el pueblo de Israel, fue reducido y maldecido por sus propias decisiones, aunque tenía ya una advertencia, y aún así no escuchó, ni atendió la voz de Dios en sus vidas. Entonces, para nosotros como iglesia hay mucho que decir al respecto, pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con la voz de Dios? ¿Qué vas a hacer tú con el consejo de Dios? El mundo te puede dar el consejo. ¿Qué consejo vas a tomar? El mundo te va a decir: no hombre, las cosas no son tan malas. El consejo del mundo. El diablo te va a decir: no hombre, no vas a morir. Es el consejo del diablo. Y Dios te está diciendo: arrepiéntete y ven a mí y te haré descansar. Es el consejo de Dios. ¿Cuál consejo quieres escuchar? Oramos. Ponte en pie, por favor. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti, y reconociendo, Padre, que ¿a dónde más podemos ir si no es a ti? Señor, porque tú nos has liberado, rescatado, bendecido y ayudado cada día, Señor. Porque reconocemos, Señor, que tu diestra de poder nos mantiene hoy en pie. Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Queremos escuchar tu voz, atender tu llamado, escuchar, Señor, lo que tienes tú para nosotros. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Temprano yo te buscaré, madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder.
tu diestra me has sostenido. Oh, tu diestra me has sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tú eres el único Señor que nos ha sostenido, que nos ha dado vida. El Señor, el único en quien podemos confiar en su consejo. El mundo, Señor, y el enemigo nos quieren destruir y nos han hecho creer demasiadas mentiras, Padre. Pero, Señor, hoy venimos a ti, arrepentidos, Dios, queriendo encontrar tu rostro, Señor, reconociendo, Señor, que es por causa tuya que estamos aquí hoy. Tú, solamente tú nos has sostenido, Señor, y tú has sido nuestro perpetuo socorro, Padre. En ti queremos confiar, Señor, y tu voz escuchar. Gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo. Que te la pases muy bien. Si vas a salir, si no vas a salir, de todos modos, que te la pases bien. Que Dios guarde tu vida siempre, tu entrar y tu salir. Que el Señor derrame misericordia y vida en ti y en los tuyos siempre. Gracias por venir aquí. En el nombre de Jesús, un abrazo a todos. Gracias. Que les vaya muy bien. Nos vemos una semana, Dios mediante, como dicen por ahí, el siguiente. Dios los bendiga. Un abrazo.